ahí. En esta mañana vamos a pedirle que inclinen su rostro ahí donde ustedes están. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija, porque vamos a estar hablando de una mujer que yo creo que de las mujeres de la Biblia es una de las mujeres que más me impacta su historia. Y vamos a ver qué tanto Dios nos ama también. Oremos. Señor, gracias una vez más, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres el único que puede lavar nuestros pecados, el único que puede redimirnos, el único que puede sustentarnos, el único que puede proveer todo cuanto nos hace falta eres tú, Señor. Gracias Amén. por tu infinita misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias por podernos despertar. Qué hermoso amanecer contigo, Cristo. Qué hermoso es invitarte y tenerte como invitado especial en nuestro hogar. Gracias, Señor, por todas las provisiones que tú derramas sobre cada una de nosotras. De manera muy especial, Señor, te pido que todos los que estemos aquí somos representantes de una familia, de un hogar, de un hermano, de una hermana, de un padre, de un hijo. Nuestra vida, Señor, la ponemos en tus manos para que podamos ver el milagro en nuestra vida, para que podamos seguir viendo tus maravillosas proezas en nosotros, Señor. Alcanza nuestra familia, derrama tus bendiciones y acompáñanos en el estudio de tu palabra, Señor, que solo el Espíritu Santo sea quien nos dirija. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a estar hablando. Yo le voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia porque vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Juan número 8, capítulo 8, Juan 8. Y vamos a resumir, ¿verdad? Porque por razones de tiempo no vamos a entrar a un estudio así profundo, con los detalles, con los puntos y con la coma, pero vamos a tratar de sacar lo que la vida de esta mujer quiere decirnos a nosotras hoy. Por algo ella está aquí en la Biblia. Hay una parte que a mí me encanta de Dios en la historia de María Magdalena. En este caso no está llamada como María Magdalena. Los escritores, ¿verdad? Elena de White, aquellos estudiosos de la palabra de Dios, los doctores, ellos resumen, hacen una conclusión de que probablemente la mujer adúltera es María Magdalena, porque se le encuentra en varios escenarios posteriormente con un nombre, María la de Magdala. Pero también todos los datos bíblicos que representan en ella, pues no apuntan a que esta era la mujer adúltera. Sin embargo, en esta historia, en el libro de Juan 8, su nombre no es expuesto. Y ahí es donde yo quisiera basarme con usted en esta mañana. Dios no expone al pecador. Es cierto que probablemente toda la ciudad sabía quién era ella, todo el mundo sabía quién era esta mujer, todo el mundo conocía su vida de pecado, todo el mundo conocía su trayectoria, todo el mundo sabía lo que ella era, porque era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Sin embargo, la Biblia no la expone, no le da su nombre, no es como que allí se esté hablando de Sandra Paredes. Y aquí está Sandra Paredes, la mujer que tuvo 800 hombres y que hizo esto y que hizo lo otro y que la llevaron a la iglesia central de la Romana cuando Jesús predicaba y la gente quería apedrearla y la gente quería matarla y la gente la acusaba y los mismos que se acostaron con ella también la acusaban porque querían ver el juicio de Dios sobre ella, pero era también una trampa para el mismo Jesús, porque la ley de Moisés decía que a ella había que apedrearla. Sin embargo, ¿tú qué dices? Y esa es una parte que a mí me gusta. Cuando, cuando Dios, como Dios nos trata con esa reverencia, Dios nos trata con ese amor, Dios nos trata con ese respeto. Cuando nosotras caemos, cuando nosotros, todos los que estamos aquí en esta mañana, cometemos un pecado, o cuando nosotros faltamos ante Dios, a Dios no le interesa exponernos, a Dios no le interesa, el único que nos expone para pasar la vergüenza, en el buen dominicano la gente dice lo tiró para adelante. Cuando yo hablo con los jóvenes de la iglesia, yo siempre le uso ese término para que ellos me entiendan. En la Biblia, tanto David, la mujer adúltera, Salomón, los pecados de cada uno de ellos se mencionan en la Biblia con nombre por un propósito y es para que nosotros aprendamos de las decisiones que ellos tomaron, cómo les fue. Pero también hay que entender que en la vida personal de ellos, Satanás es el que lo expone. Es como siempre, mi abuelita siempre decía que la sábana del diablo es como
Larga. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me acuerda el dicho de la abuela? La sábana del diablo es larga y, no decían y angosta. Y un día usted queda descubierto, o sea, él te cubre mientras tú estás en el pecado, pero llega un momento, llega un día en que él te desarropa para que todo el mundo vea, para que muchas personas también caigan contigo, porque las personas tendemos a admirar a alguien, las personas tenemos a veces a idolatrar, no debemos usar la idolatría, pero a veces nosotros tenemos personas a quienes admiramos, admiramos su manera de ser, admiramos su trayecto en la vida, son personas ejemplares. Y cuando una persona ejemplar cae en pecado, pues Satanás se enorgullece, pero créanme que a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia de mi persona yo estoy segura que a muchísimos de nosotros nos ha pasado, cuando nosotros estamos pecando, el Espíritu Santo nos habla para el arrepentimiento. Y llega un punto que es como, oye, si no te quita, a veces la misma, lo que Satanás usa para avergonzarnos, que es exponernos ante los demás, eso mismo lo usa Dios para que usted se arrepienta y deje el pecado. No sé si me entienden. Dios no quiere que tú seas expuesto, pero muchas veces, mediante la exposición que la hace Satanás, Dios usa eso a su favor para que usted se quite del pecado y se arrepienta. Entonces, la historia de esta mujer tiene todas esas fases. Y es exactamente esas fases por las que muchos de nosotros pasamos, y es exactamente esa fase donde Dios quiere que nosotros entendamos cuánto nos ama a Él. Y empezando a leer, dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Quién es el que está exponiendo ahí? Satanás. Te pone en el medio para que todos los demás vean tu vergüenza. Y en la ley, entonces vienen, la ponen en el medio y vienen y le dicen, yo le voy a decir las incongruencias que hay en esta parte, para que ustedes vean cómo yo lo llamo así, los ridículos que a veces Satanás y nosotros en nuestra inocencia de pecado no vemos sus engaños. Cuando la llevan al templo, vienen ellos y le dicen, fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés, oigan, están diciendo quién es que le está mandando la ley. Y la ley que nos mandó, ¿quién? Moisés. Y la ley que nos mandó Moisés dice que debemos apedrear a tales mujeres. ¿Y tú pues qué dices? Este libro, no sé si tienen la versión en español, pero se llama La verdad acerca de María Magdalena. Y este libro habla acerca, está escrito por el pastor Du Bachelor, y me encanta cómo él narra la historia de esta mujer. Y vamos a imaginarnos el escenario. ¿Por qué se cree que María Magdalena? Bueno, el nombre de María Magdalena, que es lo que la mayoría de nosotros conocemos, quien fue la mujer adúltera, se habla de Magdala porque, según la historia, ella salió de Betania para Magdala, porque probablemente sufrió abusos. Ojo, yo no estoy diciendo que porque nosotros hayamos sufrido o hayamos padecido en la vida, eso significa que no vamos a rebelar contra Dios. Pero nosotros tenemos que pensar en la época bíblica, cómo eran ellos, cómo era la mujer, cómo se veía la mujer. Recuerden que la mujer no tenía participación. La mujer no podía predicar en el púlpito, la mujer no tenía derecho a la palabra, la mujer no era digna de presentar la palabra de Dios. El trabajo de la mujer era eso, era un soporte, pero desde atrás. La palabra de la mujer no contaba, la mujer no decidía con quién se iba a casar, no tenía derecho a decidir con quién se casaba. La mujer que llegaba a cierta edad y no estaba casada era una mujer que se veía o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ya era un acto de cuestionamiento. La mujer que no tenía hijos también era una mujer que estaba maldecida. La mujer que tenía una enfermedad como el flujo de sangre también era una mujer repudiada porque se entendía que las enfermedades eran causa de un pecado, de una maldición que llevábamos. Eso se veía a término general, pero la mujer era muy,
ni siquiera en un segundo plano. La mujer era un objeto. Cuando Jesús viene a la tierra, viene a romper con todos esos paradigmas, entendiendo que tanto ama a la mujer como ama al hombre, porque ambos somos sus hijos. Quizás nosotros pudiéramos pensar que ese repudio a la mujer pudo haber sido porque ella fue la que se dejó convencer al principio de la serpiente, Eva, porque el pecado entró por Eva, porque ella fue la que se cedió, ¿verdad? Y está como esa estampita, pero cuando Jesús viene a eso, a removernos la culpa, a darnos libertad. A eso es que Jesús viene. Entonces ahora tenemos un Jesús que le llevan a esta mujer. La trampa, déjenme decir una cosa, ¿ustedes creen que ellos no sabían que María Magdalena se dedicaba al adulterio? Si con ellos mismos ella fornicaba, la mujer adúltera, no le vamos a poner nombre ahora mismo. La mayoría de los que estaban ahí, muchos de los que estaban ahí, se acostaban con ella. Entonces, ¿por qué tú no la habías apedreado antes? Ella era un señuelo para Jesús. Ello era una manera, ella fue utilizada como una trampa para engañar al mismo Jesús. Eso era lo que ellos querían, entramparlo. Bueno, si dice que no la debemos apedrear, entonces este no es, porque este vaya a decir que todo lo que dijo Moisés entonces está mal. Yo voy a ver cómo él va a salir debajo de este camión, como decimos en el argot popular. Vamos a ver qué es lo que ellos van a hacer con esta mujer. Yo voy a ver qué es lo que Jesús va a hacer. Sin embargo, cuando ellos la llevan, porque yo le voy a decir la ironía, porque imagínense, Jesús está predicando en el templo. Él venía del Monte de los Olivos. Obviamente, ustedes dirán, bueno, qué habrá estado haciendo Jesús temprano en el Monte de los Olivos? Probablemente lo que estamos nosotros haciendo aquí, hablando con el Padre, buscando del Señor, y él baja al templo. Y en el templo sigue enseñando. ¿De dónde ellos trajeron a esa mujer? El pastor Dubachelor hace él trata de poner todo como una escenografía muy bonita, diciendo que probablemente la traían a rastro desde lejos, ¿verdad? Desde la ciudad, desde el pueblo, hasta acercándola al templo. Y ella mientras caminaba, ella seguro pensaba, oye, me van a apedrear. Eh, la querían llevar desnuda. Algunos escritores dicen que la llevaron tal y como la encontraron. Otros dicen que con un pedacito de tela o de trapo fue que se cubrió y así fue. Otros dicen que no, que la llevaron tal, o sea, mira, así te la trajimos. Entonces, miren lo que yo decía, estos mismos hombres que se profesan ser cristianos, ¿verdad? Que se profesaban ser hombres de Dios. Primero llevan una mujer al templo. Ahí no hay un respeto por el templo. Usted está trayendo, o sea, hay cosas, hermanos, que uno tiene, el Hijo de Dios es prudente. Y en este caso no vemos prudencia por ningún lado. Este hombre está enseñando la palabra de Dios y aquí vienen un grupo de acusadores y traen a esta mujer en ese mismo momento y se la tiran ahí. En ningún momento Jesús vio su desnudez. Dice que no levantó su cuerpo para ver la belleza de aquella mujer porque era una mujer muy hermosa. Se habla de que tenía una cabellera muy bonita, pero era una mujer muy sufrida, que probablemente había salido de Betania por abusos sexuales. Voy a dar algo que se me ha dicho a través del estudio de la vida de esta mujer, y es que probablemente ella fue abusada sexualmente por uno de sus familiares, y por la vergüenza, ustedes saben, ya no tenía la virginidad, ya no era una mujer virgen, por lo tanto, se podía meter en un problema mayor si ella se casaba no siendo virgen después de ser abusada. Y lo que le queda a ella es salir hacia Magdala. En Magdala, vamos a poner así, cuando la gente quiere conseguir dinero rápido, porque hay mucho flujo de turismo, porque hay mucho trabajo, la gente se va para dónde. Normalmente mucha gente en la romana se va para Bávaro. O sea, yo recuerdo que yo viví esa crisis, digo esa crisis que vivimos en la iglesia, porque muchos de nuestros jóvenes que se iban a trabajar para Bávaro no regresaban, se enfriaban la fe, que salían por ahí, porque era un sitio, no sé ahora cómo estará, pero muy corrompido, muy corrupto,
porque las gentes llegan normalmente a zonas turísticas a explotar todas sus pasiones, a tener un sexo sin medida, a uso de drogas, consumos, y eso fue exactamente a lo que ella se fue. Ella sale, llega a Magdala huyendo de una situación, y ahí empieza su vida, su cruz de la prostitución. Sin embargo, cuando es llevada a Cristo, nosotros vemos la historia y vamos a seguir leyendo lo que nos dice que Jesús hizo. Y dice, y como insistieron en preguntar, o sea, al principio, cuando la palabra dice, e insistieron a preguntar, me está tratando de decir que cuando vinieron con esas acusaciones, Jesús no estaba en ello. Jesús no estaba mucho en hacerle caso a ellos, porque Jesús estaba haciendo algo más productivo que traer y exponer a la vergüenza a esta mujer. Sin embargo, dice, y como insistieron en preguntar, él se enderezó. Es como que, bueno, vamos a ver qué es lo que ustedes qué es lo que ustedes están haciendo. Dice, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, la ley de Moisés dice que apedrearla. Él en ningún momento dijo, no, no la apedreen. La ley de Moisés decía que había que apedrearla. Él no habló en contra de la ley de Moisés. Sencillamente les dijo, el que esté, ¿verdad? La ley de Moisés dice que esta mujer es pecadora, que hay que apedrearla porque fue encontrada en adulterio. Ok, está bien eso. Pero el que esté sin pecado, lance la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, empezaron a salir del lugar. Salían uno a uno y comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Volvió a enderezarse. Cuando todos se fueron, él vuelve y se endereza, ¿verdad? Se para, estaba escribiendo y ahora se endereza y dice, y quedó Jesús en medio de ella, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el amor de Dios. Jesús tenía razones para condenarla. Él es Dios, Él conoce nuestra vida. A mí nadie me puede decir que Jesús no tenía razones quizás para condenar a esta mujer. Cuando la gente no acusa, cuando la gente no señala, por la razón que sea, nosotros debemos ver en ellos a Satanás, no a Dios. Porque Jesús lo único que hace, Dios lo único que hace es redimirnos. Dios quiere sacar lo bueno de nosotros. Él sabe lo malo que hay en nosotros. Y cuando yo voy a Jesús, yo estoy yendo porque yo entiendo que yo he pecado, que yo he fallado contra Él. El Espíritu Santo me convence de ese pecado. Pero Jesús lo que hace es redimirme, sanarme, sustentarme, no apedrearme, como dice la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo yo entiendo que tanto me ama Dios? Cuando yo veo la vida de esta mujer, óyeme, Él sabía todo lo que esta mujer había hecho, porque Él es Dios. Él conocía su historia. Él conocía a esta mujer desde el vientre de su madre cuando ella fue formada. Él sabía los daños psicológicos, emocionales, físicos que había pasado, porque cuando usted piensa en una mujer yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con alguien que se ha dedicado a la prostitución. Yo he tenido la oportunidad de hablarlo. Y yo he quedado impactada con historias de mujeres que se han prostituido. Es una historia muy triste, la mayoría de ellas todas ellas son historias muy tristes, son historias muy vacías, son mujeres que han sido muy dañadas. Y cuando yo empecé a escuchar historias de esas mujeres, cuando yo veo una mujer que quizás se dedica a la prostitución, yo siento compasión por ellas, porque yo he conocido la historia de esas mujeres. Quizás mucha gente cuando la ve
mira esa sinvergüenza, mira cómo está, mira cómo se viste. Y la juzgan y la juzgan y estamos apedreándola. La estamos apedreándola emocionalmente, la estamos apedreando espiritualmente. Estamos haciendo lo mismo que los fariseos. Cuando yo veo que alguien peca, y yo lo que empiezo es a condenarle y atacarle y a decirle que no. El otro día tuve yo no voy a decir una discusión con alguien porque no, fue un momento un poco acalorado, porque esta persona me decía a mí acerca de cuando una persona peca, no, tiene que quitarse, usted tiene que ponerse en una esquina y usted no puede estar en el medio porque la Elena dice que los hombres y las mujeres de Dios no se pueden dar el lujo de pecar y que cuando usted peca, usted tiene que ponerse por un lado y usted no tiene que estar subiéndose en el púlpito ni ayudando ni nada. Usted tiene que... Yo no estoy de acuerdo con eso. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es el Dios que redime. Al final, por sus frutos lo conoceréis. ¿Quién soy yo para decirle a una persona que porque pecó y se bautizó y se arrepintió, ya no, mira, porque ese pecado que tú hiciste en el 1844, no te atrevas tú otra vez a subirte a un púlpito a predicar porque tú no tienes moral. Si nos llevamos de la moral, ninguno de nosotros tenemos moral para llevar la palabra de Dios. La llevamos por gracia. Y yo creo que cuando nosotros hemos entendido el amor de Dios, nosotros aprendemos a amarnos. Y cuando yo veo una persona que condena a otra, yo digo, no se ama. No puedo pensar otra cosa, porque cuando usted de verdad se ama, usted quiere tratar a otros como usted se trata a sí mismo o como a usted le gustaría que lo tratara. ¿Por qué yo discutía con esa persona sobre ese tema? Porque si un hombre o una mujer cayó en pecado y se arrepintió y empezó a dar frutos de arrepentimiento, si yo le digo a esa persona que no, porque lo que tú hiciste fue algo muy desagradable, la iglesia todavía no está sanada. Si el hermano se siente rechazado por sus hermanos de la iglesia, usted puede ir a otra iglesia. No tiene que quedarse ahí. Pero usted tiene que crecer para Cristo. Porque cuando yo veo a la mujer adúltera, que de acuerdo a todos los estudios bíblicos me apuntan a que es María Magdalena, María la de Magdala, cuando yo analizo, ella no se escondió, ella no anduvo en sombra. ¿Quién fue la primera que vio a Jesús? O sea, esa mujer se pegó, miren, en el buen dominicano, esa mujer se pegó como un chicle de Cristo. Nuevamente, probablemente, por la misma situación que vivíamos las mujeres, en tiempos antiguos, los escritores no la ponen en cada escenario donde estaba Jesús. Sin embargo, la Biblia nos da varias, pero varias presentaciones de cómo esa mujer en agradecimiento a Jesús por haberla limpiado, por haberle purificado, cuando derrama el perfume sobre sus pies. ¿Por qué se unen esas dos mujeres? Bueno, porque el perfume era muy caro. Otra señal que nos dan es que la historia de ellas, ninguna estaban casadas, no se le presentan esposos a ninguna. La mujer que derrama el perfume, María Magdalena, la mujer adúltera, no se presentan ahí, no se presentan como mujeres casadas ni se presentan con hijos. Sin embargo, también se habla de que tenían una posición económica buena, que sustentaban el ministerio de Cristo. Las mujeres sustentaban el ministerio de Cristo a nivel económico y muchas de ellas viajaban en sus peregrinaciones. Las mujeres que cocinaban, que le ayudaban económicamente al ministerio de Jesús, estaba sostenido en su gran parte por las mujeres, el ministerio de Jesús, económicamente, un soporte también ahí, ayudando y predicando el evangelio. Si yo pienso que la mujer adúltera sintió vergüenza por el pecado que hizo, sí lo hizo. Ella tuvo que haberse arrepentido porque para yo ir a Cristo, yo voy a Cristo para ver lo que pasó después con ella. Es una mujer que verdaderamente aceptó, porque quizás hubiese estado metida entre un zapato, sí, él me perdonó, pero ya yo no vuelvo, porque ahora tú te encuentras de frente con el pecado, tú te golpeas con el pecado y esas son los dos efectos que puede hacer el pecado en la vida de nosotros, que la mayoría de las veces sucede. La persona peca, se choca contra una pared, ahora Satanás empieza a abrumarle y acusarle, siente vergüenza por el pecado
como pasó con Judas, pero no va a Cristo, sino que agrava el problema porque se va por ahí a tratar de resolverlo. Y el único que puede resolver la situación de pecado es Cristo. El único que puede limpiarme es Cristo. El único que puede devolverme el amor perdido es Cristo. El único que puede darme la confianza otra vez en la mujer que yo soy es Cristo. No es nadie más. El único que puede sanar las heridas es Cristo. Y yo puedo ver ese amor tan inmenso que él sintió por ella, ese respeto, esa dignidad con la que él la trató, que ella jamás quiso quitarse de su lado. Y con esto, hermanos, yo quisiera que recordáramos estas partes. Número uno, lo mucho que me ama Dios. Porque Él me ama, Él no me quiere ver en pecado. Porque el pecado es del diablo y el que peca, ¿a quién está perteneciendo? Se está poniendo del lado de Satanás. Está sirviendo a Satanás cuando pecamos. Pero si alguno peca, nosotros tenemos un abogado que es Cristo. Y un abogado que pelea nuestra defensa, pero también es nuestro juez. A mí me encanta todas las funciones que Él juega. Yo te defiendo y si Satanás te acusa, y yo te vuelvo a defender, y si él vuelve a acusarte, entonces ahora yo te voy a dar la sentencia y te voy a dar la sentencia que tú eres libre en mi sangre. Eso es lo que más me gusta. Satanás, porque eso, imagínense cuando el abogado se ve acorralado por la parte acusatoria, no tiene nada que hacer. Óyeme, que este hombre, yo no encuentro cómo defender a mi defendido, ¿verdad? Al que yo estoy defendiendo. Pero qué bonito cuando él se pone del otro lado y es el juez. Y dice, le voy a dar esa sentencia de libertad porque yo morí por él, porque él es mío y porque yo lo conozco y porque yo lo amo. Y gloria a Dios por eso, porque fue exactamente lo que él vive haciendo todos los días en nuestra vida. Porque las mujeres muchas veces sufrimos maltratos físicos, verbales, y cuando usted dice no más, que el feminismo se ha colado en la iglesia. No, no es que el feminismo se ha colado en la iglesia, es que Cristo no quiere ver a sus hijos sufrir. Es que Cristo quiere traer paz a nuestro corazón, es que Cristo me ama. Cristo me ama y Cristo quiere darme libertad. Y Él me va a libertar como Él entienda, pero Él lo va a hacer. Por amor a mí, Él lo va a hacer. Y nosotras las mujeres tenemos que entender eso. Yo no estoy diciendo que se vayan de rebelde a decirle al marido, mira, no más. Pero con el amor que Cristo me ama. Porque a los hombres también Cristo le dice, amen a sus mujeres como yo amo a la iglesia. Y tanto así que la pone como si fuera su esposa. Ese pueblo de Dios, ese pueblo redimido que se apartó, que no se fue detrás de otros hombres, que no fornicó, que no pecó contra su amor. Esa mujer íntegra, esa mujer que ha estado ahí para su esposo, que ha servido a su esposo, esa mujer merece respeto y amor. Y Dios se va a encargar de libertar a cualquier mujer que en esta mañana está sufriendo o está pasando por alguna situación emocional en casa, verbal. Dios te va a libertar porque Dios quiere tu felicidad. Y si esta lucha que tú tienes es la lucha que te va a llevar al reino de los cielos, pues Él la va a dejar ahí para que tú te salves. Porque hay muchas cosas que Dios también la permite para salvación nuestra. Porque quizás si no tenemos yo no sé, ese aguijón como el que tenía Pablo, a veces no nos motivamos ni siquiera a orar, porque ya creemos que nuestra vida está resuelta. Así es que mi hermana, que Dios me le bendiga mucho, que ustedes puedan entender cada día y que podamos todas crecer entendiendo cuánto nos ama Dios, qué tan especial somos para Dios, cómo Jesús trató a las mujeres. Estúdiense eso en esta semana. Estudien cómo Jesús trató a las mujeres y ustedes van a ver cuánto Jesús nos ama. Cómo trató a María Magdalena, cómo trató a la mujer de Samaria, cómo trató a María su madre, cómo trató a Marta, cómo trató a la viuda de Sarepta. Hermanos, tenemos muchísima historia. Esther, cómo Dios trató a las mujeres con ese amor y con esa enseñanza, porque a veces somos rebeldes, pero Dios nos redime en su amor. Así es que Dios me le bendiga mucho y un abrazo grandemente a cada uno de ustedes.